Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez y hoy seguiremos hablando entonces de aparato respiratorio. Hablaremos de la continuación de la tráquea, es decir, de la anatomía de los bronquios, tanto los principales como los lobulares y los segmentarios. Entonces, anatómicamente hablaremos hoy o tocaremos los temas de generalidades de los bronquios, subdivisiones, las tres divisiones principales que son los bronquios principales, los bronquios lobulares, los bronquios segmentarios y por último hablaremos entonces de la irrigación, del drenaje venoso y de la inervación. No se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces es muy importante que se suscriban al video. Aquí en la esquina inferior derecha denle clic para que accedan a todo el contenido de mi video. Entonces los bronquios, muchachos, son las estructuras que se encargan de llevar el aire que conduce la tráquea hacia el interior de los pulmones para oxigenar el aire y para traer de regreso el CO2. Entonces existen de 23 a 25 subdivisiones, oigan bien, de 23 a 25 desde que se bifurca la tráquea hasta que forman a los alveolos. Afortunadamente, en anatomía macroscópica estudiamos hasta las tres primeras subdivisiones y en este video les voy a hablar de las tres primeras subdivisiones de los bronquios. Y además subdivisiones no las vemos al ojo por ciento, sino que hace falta verlas con un microscopio y por eso no son objetos de estudio de la anatomía macroscópica, sino que son más bien objetos de estudio de la histología, que sería la anatomía microscópica. Entonces, a grandes rasgos dividimos a los bronquios en dos grandes grupos: los bronquios extrapulmonares y los bronquios intrapulmonares. ¿Qué se entiende por bronquio extrapulmonar? Por bronquio extrapulmonar entendemos aquellas estructuras bronquiales que están por fuera del pulmón, es decir, en donde esos bronquios, esas vías aéreas no han penetrado en los pulmones. Esos van a ser básicamente, esta línea que le estamos aquí representando es la línea que indica la penetrancia de esos bronquios al pulmón. De manera que de aquí para acá, o sea, de aquí hacia medial, van a ser los bronquios extrapulmonares, porque no tienen nada que ver con el pulmón, están por fuera del pulmón, son los que ocupan el mediastino. Mientras que de aquí para afuera, es decir, son los bronquios intrapulmonares, es decir, los bronquios que ya están adentro del pulmón, que ya penetraron por lo que es el hilio pulmonar. Entonces los bronquios extrapulmonares van a estar dados por los bronquios principales. Hablamos de bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Ya una vez que nacen esos bronquios principales, ellos perforan, atraviesan al pulmón y se convierten en bronquios intrapulmonares. De manera que los bronquios intrapulmonares van a comenzar a ser dos grupos. Primero los bronquios lobulares, que les recuerdo que cada pulmón tiene una cantidad específica de lóbulos. Entonces el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, deberíamos tener 3 bronquios lobulares. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, vamos a tener entonces 2 bronquios lobulares, que van a ser la segunda subdivisión de esos bronquios. Entonces estos serían los bronquios lobulares superior derecho y superior izquierdo. Ahora, ¿qué va a pasar? El bronquio lobular inferior del pulmón derecho va a ir hacia el lóbulo inferior del pulmón derecho y el bronquio lobular inferior del pulmón izquierdo va a ir hasta el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Pero recuerden que el pulmón derecho tiene un tercer bronquio, que sería entonces el bronquio lobular medio, que iría para el lóbulo medio del pulmón derecho. Esta sería la segunda subdivisión de los bronquios, pero sería la primera división intrapulmonar de los bronquios. Y luego estos bronquios intrapulmonares lobulares se subdividen en bronquios segmentarios, que son todos estos que ustedes ven en colores. Esos bronquios segmentarios obviamente también ocurren o se dan dentro del pulmón y por eso entran dentro del grupo de bronquios intrapulmonares, que ya lo vamos a estudiar ahorita más profundamente. Vamos a comenzar entonces con esta imagen, que estaríamos viendo la parte medial del pulmón, específicamente derecho, porque veo que tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Entonces el lugar por donde penetra el bronquio en el hilio, les recuerdo que esto es posterior y esto es anterior, es muy característico. Esto sería la penetrancia del bronquio principal derecho. Por delante de los bronquios siempre está lo que es la arteria pulmonar. Recuerden que en el pulmón la arteria está de color azul. Y por delante de la arteria pulmonar encontramos a las venas pulmonares, que solo en el caso del pulmón estas venas son de color
rojo. Entonces el orden siempre desde anterior hasta posterior son venas pulmonares, arteria pulmonar y por detrás los bronquios. Otras estructuras que encontramos en relación a los bronquios son los ganglios linfáticos, en este caso son los traqueobronquiales o los broncopulmonares específicamente. Disculpe, son los broncopulmonares, no son los traqueobronquiales a este nivel. Entonces, el conjunto de estructuras, entiéndase bronquio, venas pulmonares y los ganglios linfáticos que penetran en el pulmón son lo que denominamos pedículo pulmonar, es decir, el conjunto de estructuras. Ahora, el lugar del pulmón por donde entra ese pedículo pulmonar, por donde entran esas estructuras, el hueco que le da el pulmón, eso se conoce como ilio pulmonar. Entonces, para que no confundan ambos términos, me refiero al término de pedículo, que son las estructuras, y al término de ilio, que son el espacio que le da un órgano para que pasen esas estructuras. Vean aquí bien el orden: por delante las venas pulmonares, detrás de la vena pulmonar la arteria pulmonar y por detrás de la arteria es que vemos a los bronquios. Vamos entonces a dilucidar cada uno de las divisiones de esos bronquios. Recuerden que hoy hablaremos nada más de las 3 primeras subdivisiones. La primera división son los famosos bronquios principales. Estos bronquios principales, como son la primera división de la tráquea, lo vamos a denominar también bronquios de primer orden. Son dos: bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Es muy importante que ustedes dominen el video de tráquea para que puedan entender la anatomía de los bronquios. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan el video de tráquea que está en mi canal, que les voy a dejar al final en la descripción, van a ver que la tráquea es una estructura que se va hacia el lado derecho. Al yo irme hacia el lado derecho, voy a modificar mucho la anatomía de los bronquios principales. Entonces tenemos dos bronquios principales, un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Ambos tienen una anatomía distinta. Primero, a grandes rasgos, vemos que el bronquio principal derecho es casi vertical en relación al bronquio principal izquierdo, que es mucho más oblicuo, mucho más horizontal. Entonces, de hecho, se dice que el bronquio principal derecho es tan vertical que parece más bien continuación de la tráquea. De hecho, cuando hay algún cuerpo extraño que una persona traga y se va por la vía respiratoria, es muy frecuente que este cuerpo extraño se aloje en el bronquio principal derecho, porque como es vertical y es más bien continuación de la tráquea, parece continuación de la tráquea, es mucho más probable que el cuerpo extraño, cual sea, se aloje ahí a nivel del bronquio principal derecho. Ya sabemos que este es más vertical y el izquierdo es mucho más horizontal. Lo otro es el tamaño. Vean que el bronquio principal derecho es casi la mitad del tamaño del bronquio principal izquierdo. Se dice que mide el derecho de 2,5 a 3 centímetros, mientras que el izquierdo mide hasta 5 centímetros. Lo otro es el grosor. Se supone que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, de manera que tiene más alborización aérea, por ende necesita un bronquio más grueso que le lleve aire a todas esas vías aéreas. Es por eso que el bronquio principal derecho es más ancho, más gordito, mientras que el bronquio principal izquierdo, como el pulmón izquierdo solamente consta de 2 lóbulos, bueno, este bronquio no tiene que ser tan grueso en calibre como lo es el bronquio principal derecho. Se dice entonces que el bronquio principal izquierdo es menos ancho, más pequeño en calibre con relación al bronquio principal derecho. Otra diferencia bastante importante que tienen ambos bronquios, vemos aquí el derecho y aquí vemos el izquierdo, es que como la tráquea se desvía hacia la derecha y se ve básicamente como se va viniendo ligeramente hacia la derecha, eso hace que el bronquio principal izquierdo tenga que ser más largo, porque el pulmón izquierdo le queda más lejos que el pulmón derecho con respecto al bronquio principal derecho, porque como la tráquea está del lado derecho, es mucho menos el trayecto que tiene que hacer el bronquio principal derecho para llegar al pulmón derecho. Entonces, bien, como detrás de la tráquea está el esófago, se dice que el bronquio principal izquierdo es relación anterior al esófago, cosa que no pasa con el bronquio principal derecho. Solamente pasa con el bronquio principal izquierdo, y es justamente por esta disposición tan particular que tiene la tráquea. Entonces, esos son los bronquios de primer orden, la primera división, es decir, los bronquios principales. Ahora vamos a tener los bronquios de segundo orden, que sería la segunda división, denominados bronquios lobulares. Estos son los que cada uno va a ir para un lóbulo del pulmón específico. Entonces, vamos a comenzar primero con los bronquios lobulares derechos, que son un tanto distintos a los bronquios lobulares izquierdos. Del lado derecho, primero vamos a tener el bronquio lobular superior. Este bronquio lobular superior, el mismo nombre te dice, va para el lóbulo superior del pulmón derecho y nace directamente como rama del bronquio principal derecho. Después del bronquio lobular superior vamos a tener un bronquio intermedio. Este bronquio intermedio va desde la salida del bronquio lobular superior hasta que sale
el primer bronquio segmentario del lóbulo inferior, del lóbulo pulmonar inferior. Entonces este bronquio intermedio va a continuarse con el bronquio lobular inferior, que se supone entonces que iría al lóbulo inferior de lo que es el pulmón derecho. Y de ese bronquio lobular inferior me sale lo que es el bronquio lobular medio, que es entonces el que iría al lóbulo medio del pulmón derecho. Entonces esta es la ultraestructura de los bronquios lobulares derechos. Vamos a ver entonces la ultraestructura de los bronquios lobulares izquierdos. Básicamente tendríamos dos bronquios lobulares, un bronquio lobular superior y un bronquio lobular inferior. Este bronquio lobular superior va a tener a su vez dos subdivisiones, una subdivisión superior, que sería esta, y una subdivisión inferior, entonces, que sería esta. La subdivisión superior, bien, va para el lóbulo superior del pulmón izquierdo, pero la subdivisión inferior, que sería esta, también se le conoce como bronquio lingular. ¿Por qué lingular? Porque esta división inferior es la que va a la língula del pulmón izquierdo. Por eso es que es importante que conozcan o manejen o estén familiarizados con la anatomía de los pulmones para poder entender estos bronquios lobulares. Entonces, bien, estas son las subdivisiones a su vez del bronquio lobular superior izquierdo. Vamos entonces con el bronquio lobular inferior, que simplemente es el que va para el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Hasta aquí bien, ya tenemos entonces dilucidado lo que son los bronquios lobulares, es decir, los bronquios de segundo orden. Ahora, esos bronquios lobulares se vuelven a subdividir por tercera vez, dándome a los bronquios segmentarios. Estas divisiones ocurren de 24 a 25 veces hasta llegar a los alveolos. Entonces, estos son los últimos que vamos a estudiar aquí, que son los bronquios segmentarios o bronquios de tercer orden. Pasa que cada pulmón se divide en lóbulos y cada lóbulo se divide en segmentos. Entonces, cada uno de estos bronquios va a cada uno de esos segmentos pulmonares. Entonces, el nombre o la nomenclatura de estos bronquios segmentarios se lo vamos a dar de acuerdo a la anatomía espacial. Obviamente aquí lo estamos viendo en 2D, una segunda dimensión, y no podemos ver bien cuál va hacia posterior, cuál va hacia arriba, cuál va hacia anterior. Entonces yo se lo voy a ir diciendo. Estos bronquios segmentarios de tercer orden, vamos a comenzar primero con los del lado derecho. Entonces, los derivados del lóbulo superior o del bronquio lobular superior, que sería este, van a ser el bronquio apical, pero el nombre es bronquio segmentario apical del bronquio lobular superior derecho. Apical significa que va al vértice, es decir, a la cúpula del pulmón. Luego tendríamos el posterior y luego tendríamos el anterior. Estos tres bronquios entonces son los derivados del bronquio lobular superior derecho. Entonces el nombre en la nomenclatura sería bronquio segmentario anterior del bronquio lobular superior derecho. Muy bien, eso serían con el lobular superior. Vamos ahora con el lobular medio. El lobular medio, vean que nada más da dos bronquios segmentarios. Un bronquio segmentario lateral y un bronquio segmentario medial. Esos serían los del lóbulo medio. Vamos ahora con lo del lóbulo inferior, que da 5 bronquios segmentarios. Ese bronquio lobular inferior, que es este, les recuerdo que es el que deriva del bronquio intermedio, primero va a dar un bronquio segmentario superior. Se llama así, bronquio segmentario superior del bronquio lobular inferior derecho. Después de ese segmentario superior viene el basal medial. ¿Por qué lo llaman basal? Basal significa que va a la base, es decir, va a la parte inferior del pulmón. Este sería el basal medial, también llamado basal interno. Este sería el basal anterior. Este sería el basal posterior. Y este sería el bronquio basal lateral. Siempre, después de decir el nombre del bronquio segmentario, se dice del bronquio lobular inferior derecho. Vamos ahora con los bronquios segmentarios del lado izquierdo. Primero, del bronquio lobular superior, les recuerdo que habían dos subdivisiones. Una subdivisión superior y una subdivisión inferior, también llamada división lingular. Vamos con la división superior. Esta división superior va a dar dos bronquios segmentarios. Un bronquio segmentario ápico posterior, que sería este azul, y un bronquio segmentario anterior. Perdón, el ápico posterior rojo y el anterior el azul. Vamos ahora con la división inferior, que es el lingular. Originaría entonces el bronquio lingular superior y el bronquio lingular inferior. Esto más o menos lingulares es el análogo del bronquio lobular medio. Vean que son dos ramas, muy análogos, solamente que aquí es lateral y medial y aquí es superior e inferior. Y por último, nos iríamos entonces a lo que es el bronquio lobular inferior.
Ese lobular inferior izquierdo da 4 ramas. Primero, el bronquio segmentario superior, luego el bronquio segmentario anteromedial, luego el bronquio segmentario lateral y luego el bronquio segmentario posterior, siempre agregándole la palabra basal. Este sería basal antero-interno o anteromedial, basal lateral y este sería el basal posterior. Esa es entonces la disposición de los bronquios de tercer orden, es decir, de los bronquios segmentarios. Aquí lo vemos en un esquema del SOTA. Aquí se ve claramente lo que es el lobular superior, lobular inferior. Aquí la división inferior, la división superior. Igualmente aquí vemos el lobular superior del pulmón derecho. Vemos el intermedio. Vemos el bronquio lobular medio. Vemos el bronquio lobular inferior. Esto para que vean cómo se arborizan esos bronquios segmentarios y se siguen subdividiendo varias veces adentro de lo que es el parénquima pulmonar. Y aquí también se ve muy claramente cómo la tráquea se viene hacia la derecha y esto hace que el bronquio principal derecho sea más pequeño que el bronquio principal izquierdo. ¿Cómo van a estar irrigados estos bronquios? Básicamente por las arterias bronquiales. Es muy importante el origen de esas arterias bronquiales porque son dos arterias bronquiales izquierdas y una arteria bronquial derecha. Esa anatomía es muy importante. Esas arterias bronquiales izquierdas derivan de la aorta descendente, son ramas viscerales de la aorta descendente. Mientras que la única arteria bronquial derecha, que es una solita, oigan bien, deriva de la tercera arteria intercostal posterior derecha. Esta sería la primera arteria intercostal posterior derecha, esta es la segunda. Y vean que en un tronco común con la tercera sale la única arteria bronquial derecha. El drenaje venoso viene dado por las venas bronquiales. Se sabe que las venas bronquiales izquierdas, que son varias, drenan en las venas hemiácigos, mientras que las venas bronquiales derechas drenan en la vena acigos. Con respecto, para terminar, a la inervación, como es un órgano que tiene un funcionamiento autónomo, está inervado entonces por el sistema nervioso autónomo. Su inervación es muy similar a la de la tráquea, es decir, el parasimpático viene por los troncos vagales, que serían estos nervios vagos, y por ramas del nervio vago, que serían los nervios laringeos recurrentes, que inervan también a la tráquea y al esófago. Y su inervación simpática viene dado entonces por los troncos simpáticos torácicos. Entonces, amigo, este ha sido todo el video. Te puedes suscribir en el circulito que está aquí. Dale like, aquí te dejo el link para que veas los otros videos de tráquea, para que veas el video de esófago y para que posteriormente puedas entender la anatomía del pulmón con mi video del pulmón. Muchísimas gracias por ver el video.